Desde muy pequeño me sentí atraído por las películas de terror. Ese miedo, que hacía que mis manos se aferraran fuertemente a la butaca, debía provocar algún efecto terapéutico, capaz de hacerme olvidar, por algunos momentos, de los monstruos más reales que me ofrecía la pantalla. Me gustaba asustarme, siempre y cuando me asegurara de que tan solo cerrando los ojos, ese mundo de brujas y personajes siniestros se desvanecería. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Varias paradas podemos hacer a lo largo de la historia del género de terror. Muchos son los pasajes que este tren ha pagado en dirección a algún puerto que le permitiera asustar. Veamos qué resulta al detenernos en cada ciclo de este. 1895. Los padres del cine, los hermanos Louis y Auguste Lumière, proyectaron públicamente sus primeras imágenes, dentro de las cuales se encontraba la llegada del tren. El lugar elegido para la proyección fue el sótano de un café parisino, donde los primeros espectadores huyeron despavoridos de la sala, pensando que el tren iba a salirse de la pantalla y que los iba a atropellar a todos. Aparece un tren en la pantalla. Se lanza directamente hacia ti. ¡Cuidado! Da la impresión de que va a precipitarse en la oscuridad sobre el espectador, convirtiéndolo en un montón de carne lacerada y huesos astillados, reproduciendo a polvo y fragmentos rotos a esta sala y a un montón de carne lacerada. Pero también este es un tren de las sombras, sin un ruido. La locomotora desaparece por el borde de la pantalla. Esta descripción de Máximo Gorki muestra perfectamente la sensación que experimentaron las diferentes personas que concurrieron en la Salle au Grand Café. 1896-1900. Georges Méliès inventó la mayoría de lo que hoy conocemos como géneros cinematográficos, incluso el porno, por si te lo estabas preguntando. Así que a él le debemos la primera película de terror. Les Manours du Diable, 1896. Una fantasmagórica de 3 minutos
que parece, más bien, un breve retablo humorístico a costa del gótico. La Esmeralda, 1905, de Alice Guy. Primera adaptación, El jorobado de Nuestra Señora de París. No tenemos más datos sobre monstruos en celuloide hasta 1910. (1910) En 1910, el denominado Frankenstein de Edison supone la carta de presentación de la espantosa Progeny de Mary W. Say en el medio cinematográfico. El inventor no tuvo nada que ver en su proceso de creación, sino que solo era el propietario de los rudimentarios estudios donde se produjo. Otro titán de las letras como Edgar A. Poe fue traducido a imágenes silientes por el mismo B.W. Griffith en La Conciencia Vengadora, 1914. Remix de El corazón del Lector y Annabel Lee. Ciudadano, porque puede el William Wilson, de Poe, fuera también una de las fuentes de inspiración, El estudiante de Praga, 1913. Fábula moral de aliento fautisco que tendría remake en 1926. También en esta época del cine mudo aparecieron otras películas que aún hoy ponen los pelos de punta, como El Golem de Paulo Jenner, 1915. En 1920, Lon Chaney se convirtió sinónimo de terror cinematográfico. Gracias a sus vanguardistas maquillajes y, bueno, su talento inconmensurable. Los tres iconos tenebrosos de su filmografía El jorobado de Notre Dame, en 1923. El fantasma de la ópera, en 1925. y London After Midnight, 1927. Quizá la película perdida más mítica e influyente de todos los tiempos. Sombras expresionistas se cernían sobre la Alemania. El gabinete del Dr. Caligari en 1920 le tomó el pulso a una sociedad que se estaba sumiendo cual sonámbula en una alucinación colectiva
Nosferatu, en 1922, de Murnau, se manifestó casi como un tratado de las posibilidades ocultistas del cinematógrafo. (1930) La Gran Depresión fue un sueño de la razón capitalista que produjo monstruos, Drácula y el Dr. Frankenstein, ambas en 1931. Se configuraron como la gran catarsis gótica que Estados Unidos necesitaba en tiempos difíciles. Además, crearon toda una caligrafía del horror de la que el género sigue dependiendo hoy en día. El estudio que los vio nacer, Universal, dominó el resto de la década, sin demasiadas complicaciones. La momia, El caserón de las sombras, ambas de 1932. El hombre invisible, 1933. Y la novia de Frankenstein, 1935. Son algunas joyas de su cegadora corona. Otros estudios intentaron plantearle cara, pero solo Los crímenes del Museo de Cera, 1933. Y El hombre y el monstruo, 1931, innovadora adaptación del mito J.K. y Hyde, se acercaron. (1940) Es la década de Val Lewton, superproductor de la RKO, que es considerado el gran catedrático de la Universidad de la Sugestión. Sus colaboraciones con Jacques Tourneur, especialmente La Mujer Pantera en 1940, demuestran que el bajo presupuesto puede ser sinónimo de alta distinción. Mientras tanto, la Universal comenzó la década añadiendo un nuevo nombre a su Olimpo, El Hombre Lobo, en 1941, que solo 2 años después conocería al monstruo de Frankenstein en La Zingara y los monstruos, en 1943. Fue el origen de las ensaladas de monstruos del estudio, un lento y progresivo descenso de calidad que culminó en la autoparódica Abbott y Costello contra los fantasmas en 1948. Los cómicos le clavaron una estaca en el corazón al legado de sombras de la Universal. (1950)
el terror abandona el caserón y se acerca a temas más sociales, entrando en una fructífera comunión con su género hermano, la ciencia ficción. Sobre todo a los espectadores de los 50, les asustaba el átomo y demás pródigos científicos. La mujer y el monstruo, La humanidad en peligro, ambas de 1954. Y Tarántula, 1955. Son buenos ejemplos. Mientras que La maldición de Frankenstein, 1957, desempolvó la vieja mesa de operaciones. Fue el origen de Emma Films, productora británica, que agarró el testigo La Universal y reanimó a sus viejos monstruos. A la criatura le siguieron Drácula, 1958, y La momia, 1959. En realidad, las reposiciones de los clásicos Universal en televisión, unidad bajo el sello de Shock Theater, y la mítica revista de Forrest G. Ackman, Famous Monster of Film, ya había reavivado el interés por los clásicos antes de que la Hammer les insuflara color. 1960. Los primeros años de la década se caracterizaron por un regreso al gótico más clásico. La máscara del demonio, 1960. La casa encantada, 1963. Y La máscara de la muerte roja, 1974. Alfred Hitchcock fue único a la hora de tomar esos viejos temas y darles un giro contemporáneo, como demuestra Psicosis, 1960, y Los pájaros, 1963. Pero todo cambió en 1968, La noche de los muertos vivientes, una caja de resonancia psicosocial que forjó el zombie moderno. Fue también una década de talentos indómitos. El Mitchell Rivers de Los Brujos en 1967, el Roman Polanski de El baile de los vampiros en 1967, y La semilla del diablo en 1968.
o el H.G. Lewis de Bloodfest en 1963, pistolazo de salida del gore y posibilitadora de delirios como The Ghastly Ones, 1968, obra del muy heterodoxo Andy Milligan. 1970. La resaca del verano del amor nos entregó a Wes Craven, autor de La última casa a la izquierda, en 1972. Y las colinas tienen ojos, 1977. Pero la gran contribución de la contracultura siempre será La matanza de Texas, 1974. Esa también es la década de blockbuster de prestigio como El exorcista, 1973. Y La profecía, en 1976. Estoy vivo, 1974. Compartía la misma concepción de la infancia que la película de Richard Donner. Pero Carrie, en 1976, Nos demostraba que la adolescencia tampoco era mucho mejor. Pausa. Es película japonesa que debe ser vista para poder ser creída. 1980. Stephen King y Stanley Kubrick no se hicieron mejores amigos para siempre, pero su choque de talentos nos dejó El Resplandor en 1980. Otra adaptación memorable del rey del terror literario es La zona muerta, de 1983. Que David Cronenberg dirigió justo después de introducir la nueva carne en nuestro cerebro con Videodrome en 1983. Los 80 son la década del horror franquiciado. Todo empezó con La noche de Halloween en 1978. Pero Viernes 13 en 1980 Pesadilla en Harlem Street en 1984. Y Hellraiser, 1988. Llenaron las siguientes décadas de secuelas. La cosa en 1982. Noche de miedo en 1985. Y también Poltergeist, 1982. Gremlins, 1984, que acercaron el género a toda la familia. 1990. Por fin, el terror llamó a las puertas de la Academia de los Oscar, con El silencio de los inocentes, 1991, cuya patina de respetabilidad para el género propició proyectos de prestigio como Entrevista con el vampiro, 1994.
Por suerte, David Lynch no olvidó que el objetivo del género no es tanto ganar premios y arrasar en taquilla, como provocarnos escalofríos. Twin Peaks, Fuego camina conmigo, 1992. The Cube, en 1997. O Scream, en 1996. Unión entre el viejo Leon Craven y la nueva sangre que representaba el guionista Kevin Wilson. Su impacto en las salas tuvo un efecto colateral. El regreso de Sandler con Sé lo que hiciste el verano pasado, en 1997. Y Leyenda Urbana, 1998, como máximos exponentes. Japón pasó de homenajes y metalenguajes, prefiriendo marcar el camino de la siguiente década, con la seminal Ringu, 1998. El proyecto de la Bruja de Blair, en 1999, abrió una fiebre de faux footage, falso documental, que alcanzó masa crítica en 2007, año de Paranormal Activity, Rec, y de Poughkeepsie Tapes. Otra tendencia muy hija de su tiempo, el torture porn, un síntoma de la guerra contra el terror que nos dio obras como Song, saga iniciada en 2004, Hostel, o Ghost Scream, ambas de 2005. Por lo demás, fue una época de remakes y reciclaje. Los mejores ejemplos: Jason X, 2001, Freddy contra Jason, en el 2003, Aníbal, en el 2001, Amanecer de los Muertos, en el 2004, Las colinas tienen ojos, 2006, y el Halloween de Rob Zombie, 2007, que venía de volarnos la cabeza con los Renegados del Diablo, 2005. 2010. Otros formatos audiovisuales como la televisión, The Walking Dead, 1910, o Internet, Marvel Hornets, 2009-2014, comienzan a llevarle verdadera ventaja al cine de terror como vehículo preferido para nuestras pesadillas.
En cuanto al multisalas, nunca ha vivido tanto electricismo. Hay góticas como Sombras Tenebrosas del 2012, espectáculos familiares como Guerra Mundial Z en el 2013, antologías del extremo como la saga VHS, cuya primera entrega es del 2012. Shallers, con discurso social como Tú eres el siguiente en el 2013. Remakes importantes como Evil Dead 2013 o cuentos macabros como The Babadook 2014. En general, existe la sensación de que el terror mainstream está un poco desconcertado de propuestas subterráneas o directas a DVD, más interesantes, con un único gran nombre capaz de poner de acuerdo al incondicional y al recién llegado James Wan, responsable de Insidious 2011, Insidious 2, El Conjuro 2013 y a la que le ha salido un spin-off titulado Annabelle 2014. El cine de terror, como mecanismo de defensa ante la cruel realidad, también puede, como las pesadillas, convertirse en un aliado. De esta forma puede ayudar a ver a tomar conciencia, a soñar, pero despierto, y no solo a tapar, distraer y negar, como lo ha hecho asiduamente a lo largo de su historia. Esto solo será posible el día que tomemos coraje y nos atrevamos a ver en la pantalla a los verdaderos monstruos que nos acechan. Quizás nos demos cuenta en ese momento que no son más crueles que nosotros mismos. Solo se necesita un poco de imaginación, locura y talento para unir a los monstruos más reales con los ficticios y así materializarlos en la pantalla gigante, sin tener que hacerlos pasar por el filtro desarticulador de la censura. Hacernos cargo de nuestros propios monstruos desde la pantalla y enfrente de ella puede ser un buen comienzo para intentar empezar a cambiar algo. Solo depende de un poco de miedo, de historia y de soñar.